Buenas noches, Dios te bendiga. Buenas Tú que noches. estás acompañándonos una vez más, otro miércoles más. Gracias a Dios, gracias a su amor, a su misericordia para con nosotros que estamos hoy aquí. Gracias al Señor por un día más de vida. Sí, Señor. Y que podemos compartir parte de esa vida contigo, hablando Dios. Amén. Así que vamos a escuchar qué tiene hoy Dios que decir a través de nuestras bocas. Amén. Gracias a Dios. Nos oímos. Estamos muy bien. Sí. Gracias. Hasta ahí por mí me salió ahí, ¿verdad? Se oyó todo. Lo sé todo, decían en Puerto Rico. Gloria a Jesús, Dios le bendiga, Dios le guarde y acompañe sus pensamientos en el día de hoy. Gloria Amén. a Jesús. Verdaderamente que no tenemos ni idea de lo que vamos a hablar. Amén. Como todos los miércoles. Como todos los miércoles, pero hoy yo lo siento más intenso. Aleluya, porque acabo de llegar. Pero siempre hay algo que hablar, siempre hay algo porque Dios siempre está hablando. Amén. Amén. Y somos tantos los seres humanos, somos tantos los individuos, somos tantas las vidas que dependemos de lo que Dios habla y de lo que Dios tiene que decir. Somos tantas las vidas que nos importa lo que Dios tiene que decir. La opinión de Dios es importante para alguna gente, para nosotros. Amén. Yo soy parte de esas personas. Sé que mi hermana Waleika también, ¿verdad? Aunque ella está aquí, ella puede hablar por ella misma. Pero Dios, imagínense, si habemos tantos dependiendo de lo que Dios tiene que decir, es increíble que a veces la gente se crea que una palabra de Dios tiene que necesariamente ser dirigida hacia ti, sin considerar toda la gente que están a nuestro alrededor, que a lo mejor son los que necesitan esa palabra específica de Dios. Amén, que se está hablando porque Dios siempre está hablando. Y eso pues lo podemos garantizar por la cantidad de personas que quieren oír a Dios y que necesitan escuchar a Dios. Amén. Así que un buen Dios, un buen Padre como el que nosotros tenemos no va a dejar de hablar cuando sabe que hay muchos de nosotros escuchándolo y que nos importa, estamos pendientes de lo que Él tiene que decir. Amén. De que su opinión es paramount. ¿Cómo se dice paramount en español? Demasiado grande, importante para nosotros, de proporciones extraordinarias. Estoy pensando, apóstol, en esas personas que dicen de los 400 años de silencio, creo que fue Ajá. que hablan de eso, que es el periodo de tiempo desde el último profeta escrito hasta Jesús. Y hago la salvedad del último profeta escrito porque pues nosotros creemos que no hubo tal periodo de silencio como tal. Tiene que ver más, pienso yo ahorita con lo que hablabas, tiene que ver más con el oído. Uh-huh. Hay un dicho por ahí bien dicho, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Amén. Y la palabra de Dios completa dice que la creación habla de Él, que el Señor habla a través de tantas cosas, de tantas personas. Entonces de pronto el estereotipo o el esquema de cómo estaban ellos esperando oír a Dios hablar no pasó como ellos lo estaban esperando, como ellos tenían determinado que Dios debía y tenía que hablarle al hombre de X, Y o Z. Pero sí, y es curioso porque si vamos y vemos a los diferentes profetas, que hay unos cuantos en el Antiguo Testamento, el Señor a todos les habló de diferentes formas. Claro. Y con diferentes analogías. Algunos los vio Ezequiel, veía muchas visiones. Isaías escuchaba, Jeremías, que era mucho a través de
de objetos, de cosas, ve a tal parte, era más físico. O sea, es una la multiformidad de Dios y personalmente como era con cada profeta y cómo le hablaba al profeta y también le hablaba, ¿verdad?, al pueblo y había quien respaldara la palabra que Dios estaba hablando. Así que respecto a eso pienso yo que tiene que ver mucho con el oído presto, el oído dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir. Yo recuerdo hace unos años atreviéndome a decirlo desde el altar, que yo pensaba, hasta donde sé, porque no es que lo he estudiado, los 400 años de silencio, pero yo recuerdo diciendo que yo no creo que eso es así. No tengo pruebas fidedignas, no tengo estudios, no he leído ni afirmando eso ni lo contrario, pero es lo que he escuchado, que hubo 400 años, un periodo de silencio de Dios. Y escuchándote, Waleska, me pongo a pensar en esa locura, porque si Dios no estuvo callado en el tiempo de Noé, que dice la palabra que la perdición que había en el mundo era tal que, o sea, era una abominación tras abominación tras abominación, o sea, no había esperanza allí para nadie. La única familia que se salva es la de Noé, que escucharon a Dios y Dios no se cayó la boca. Dios no se cayó la boca en ese tiempo. Dios, según lo que leemos, ¿verdad?, que es donde nos basamos en la palabra de Dios. Los científicos, los arqueólogos, todos estos descubrimientos que sabemos que van a seguir saliendo, van a confirmar y afirmar la palabra de Dios, y como hablábamos hace unos miércoles atrás, y por eso la ciencia va a pasar a ser bien obsoleta y la humanidad va a estar peleando contra los descubrimientos científicos y va a irse en contra, porque hay sentido común en la ciencia, hay sentido común. La ciencia es 2 más 2 es 4. O sea, si esto es así, significa entonces esto. Pues siempre que eso está en los científicos va a llevar a Dios. Porque tú puedes decir que tú no crees que Dios existe, pero no lo puedes probar. Entonces, pero la ciencia, viene un científico que dice, no puede haber un Dios, aunque no sea el Dios que nosotros creemos, no creen en ningún Dios algunos científicos. Y cuando van a hacer sus experimentos y sus cosas y qué sé yo, lo que ellos descubren les prueba a ellos que Dios sí existe. Eso es lo que ha pasado durante tantos años en la tierra. Y entonces no me puedo imaginar, porque si Dios creó con su boca, o sea, con su palabra crea el mundo, amén, con su palabra interviene en el mundo, con su palabra le da forma al mundo, con su palabra, pues entonces el mundo se acaba si Dios deja de hablar. No hay. ¿Cómo yo voy a respirar sin que Dios hable? O sea, los que conocemos a Dios, los que tenemos relación con Dios, es inimaginable que Dios no esté hablando. Porque ¿cómo vivimos? Se me ocurre algo. Yo creo que la misma palabra, ¿verdad?, desmentiría eso, porque ellos dicen pues que hay un silencio entre Malaquías, creo que es el último, hasta Juan. Pero estoy pensando en Simeón y Ana. Dale, métele. ¿Quién les dijo a Simeón y Ana? ¿Quién les habló del Mesías? Y ellos no duraron 500 años ni 300. Ajá. Ni 500 años ni 300, no sé, pero habría que ir a leer un poquito más la historia, porque estoy segura que debe estar ahí con mucha más precisión. No eran jóvenes tampoco, eso no fue que escucharon, o sea, Jesús estaba bebé y ellos estaban bien ancianos, quiere decir que Juan como mucho tendría meses también. Creo yo que de 3 meses Juan todavía no hablaba. Y ya ellos sabían, ya ellos habían escuchado de parte de Dios la promesa del Mesías. Claro, estaban esperándolo. Yeah. Estaban esperándolo. Y dice, aquí puse en Google que estaba oyendo lo que estábamos hablando. Y yo puse el P y salió periodo de silencio de la Biblia. Y rapidito pues dice eso, que Dios no dijo nada. Imposible. Mueren una...
Pero, pues bíblicamente mejor tú no lo pudiste describir. Si hay más información o manera en la que la gente escoge, ¿verdad?, decir este periodo en el que el Señor no habló con su pueblo, pues se contradice, mi hermano. Pero lo importante es que Dios hoy está hablando. Amén. Creo que lo que llamamos parte de esa tribulación, de ese tiempo malo y difícil, va a ser esa incapacidad del hombre de escuchar a Dios. Eso yo creo que es uno de los castigos más, si no el más fuerte, que pueda un ser humano experimentar. Porque cuando la voz de Dios no está, no hay esperanza. Imagínense, la muerte es un regalo de Dios para el hombre. La muerte es un escape de la crueldad de esta tierra. La muerte es parte del ciclo de vida, es la muerte. Y no, ¿verdad? Según leemos en la palabra, una de las cosas prometidas en el tiempo malo, por llamarlo, en vez de decirle tribulación, el tiempo malo, va a ser que ya la gente buscará la muerte y no la hallará. Entonces, tú te imaginas buscar la muerte y no hallarla, pues eso es que no van a oír la voz de Dios. O sea, Dios no va a ver oportunidad, porque lo que nos trae a nosotros esperanza es la palabra de Dios que leemos, la palabra de Dios que podemos repetir y la palabra de Dios que podemos escuchar. Amén. Es lo que da consuelo al corazón, es lo que da esperanza en la vida, es lo que yo te puedo dar que yo no haya oído de Dios, que yo te puedo dar, que cualquier persona te puede dar que no haya escuchado de Dios, que reconforte el alma, que reconforte, ¿verdad? Y que satisfaga las necesidades del alma, del espíritu de nosotros. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Amén. Tanto es así que es una de las armas que usa Satanás para manipular al ser humano, que mucha gente se deja llevar y caen en lugares de desconocimiento porque creen que están oyendo la palabra de Dios, porque creen que están oyendo a Dios. Gloria a Dios, cuántos disparates no se han hecho en nombre de que estoy oyendo a Dios. Por eso el discernimiento de espíritu es tan necesario para nuestra vida, porque el discernimiento de espíritu nos enseña, aprendemos a conocer la voz de Dios y a reconocer lo que no es de Dios, lo que no es la voz de Dios, porque lo que no es de Dios se puede parecer a Dios, pero no es igual a Dios. No es lo mismo parecerte a alguien que ser igual a otra persona. Aún los gemelos que se parecen mucho, amén, la gente que está cerca de ellos puede distinguir la diferencia entre uno y el otro, porque siempre hay algo que los distingue. Para nosotros discernir la voz de Dios, es necesario que conozcamos la palabra de Dios, para que no nos pase como la serpiente, tú sabes, en el jardín, con que Dios ha dicho, amén, y yo salga a defender a Dios. No, con que Dios ha dicho, no, Dios dijo. No es con que Dios ha dicho, Dios dijo. Que puedas repetir exactamente lo que Dios dijo y mientras tú lo estés hablando, lo estás recibiendo y puedes darte cuenta de esa, la serpiente fue muy astuta. Una que otra palabra, nosotros le llamamos preposiciones, pronombres, etcétera. Es lo único necesario para que una verdad se convierta en una mentira. El discernimiento te ayuda a poder darte cuenta de esa mentira. A veces nos cogen de bobo, mi hermano, pero alguien te puede coger de bobo, no significa que está dañando tu vida espiritual, pero hay cogidas de bobo que sí te dañan tu vida espiritual, que fue lo que hizo Satanás en el jardín. Estoy aficiada, tienes que hablar. Estoy pensando también en Saúl. Cuando fue, ¿verdad?, buscar a la divina y cuando hablabas del ser, parecer y ser igual, lo que salió ahí en el momento se oía como Samuel, pero no era Samuel. Entonces tiene que ver con qué es lo que yo quiero oír, porque eso era lo que Saúl estaba buscando en ese momento, era lo que él quería escuchar.
ya Dios había dado una palabra sobre su vida, ya había una sentencia sobre su vida, pero él quería escuchar algo diferente. Y aún ahí, porque es que es impresionante, y esa sería mi siguiente pregunta, apóstol, porque aún ahí lo que la divina habla fue lo que Dios ya había dicho. Y estoy pensando en Acab también, que también quería oír lo que él quería oír. Y es del trono de Dios que sale el espíritu de la mentira en la boca de los profetas. ¿Cuál es la pregunta, mija? Esa es la pregunta, que si Satanás tiene control sobre hablar lo que él quiere hablar y manipular la mentira sin que... O sea, estoy comparando el Edén con lo de Acab, cuando el Señor dice, ¿quién irá? Ajá. Y Fíjate que a veces me he hecho esa pregunta, y aunque puedo ir por diferentes vertientes, y si te dijera ahora mismo, no, Dios está en control de todas las mentiras. Imagínate, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Ah? Con estas lenguas viperinas. Dios me mandó a mentir. Dios tiene control sobre la mentira. Así mismo. Y la cuestión y el asunto es que aún tú pensando eso y alimentándolo con pruebas, porque puedes usar versículos bíblicos como el de acá, y decir, pues la palabra dice que Dios les movió la boca o algo así dice la palabra, y los mandó a mentir en otras formas. Y aún usando esos versículos bíblicos, el contexto de Dios, el carácter de Dios, te derriba eso, porque es lo que me pasa a mí. Así es. Y entonces, ¿cómo me lo derriba? Me lo derriba primero conociendo que Dios es soberano. Por lo tanto, Dios puede intervenir para que unos profetas sin vergüenza, vendidos, malditos del diablo, que eran ellos, porque Dios no los hizo así. Ya ellos eran así. Ya estaban vendidos. Sí, estaban vendidos, eran unos profetas manipulados por sus deseos y necesidades y por las cosas que ellos querían conseguir. Porque imagínate, estaban al lado del rey. El rey los podía mandar a matar, pero el favor del rey en aquellos tiempos era... ¿Me entiendes? Eso es como lo que asesoran al presidente y todo eso. Es la misma cosa. Amén. Entonces, Dios no los usó. Dios los usó como dijo, es que eso está pasado. ¿Por qué está ciego el hombre? Porque sus papás pecaron. Porque él pecó. No, mi hijo, para la gloria de Dios. Lleva 20 y pico años ciego. ¿Para qué? Esperando el día que yo llegue y le dé la gloria a Dios a él con su sanidad. ¡Huepa! Ay, pero qué malo es Dios que lo dejó ciego. El hombre no estaba muriendo. No. Pero lo más bien él nació ciego y no sabía lo que era ver. A veces no pensamos así, yo cito el tiempo. Amén. Para la gloria de Dios. La mujer llevaba qué sé yo cuántos años con sangre. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para refutar eso? Yo no soy nadie. A mí le doy gracias a Dios. Una de las cosas, yo le di, hoy hice el reto, hoy estaba pegado, hoy, y la alarma sonaba y yo, aleluya, gracias a Jesús. Amén. Y le daba gracias a Dios en uno de esos momentos por los descubrimientos científicos, Señor, por un montón de cosas, porque es que cuando uno tiene 3 minutos cada hora del día, tú tienes que buscar por qué dar gracias. Porque tú mismo no te vas a engañar dando gracias por lo mismo. Ya está dividir mis hijos en una hora. Esta fue sabia la mujer. Amén. Pero estoy muy complacida con lo que pude lograr hoy. Amén. Gloria a Dios. Está hablando. El Dios, como es soberano. Cuando tú conoces la soberanía de Dios, todas tus preguntas se contestan rápido. O sea, cuando tú entiendes que Dios es soberano, y yo lo entiendo de esta manera, mi explicación de la soberanía de Dios, Él hace lo que le da la gana cuando quiere. Esa es mi explicación de la soberanía de Dios. Yo puedo orar, amén, y como dice la palabra, que me tengo que alinear con el Espíritu de Dios. La oración mía puede ser poderosa, se puede oír justa, se puede oír maravillosa, amén, si no está en la justicia de Dios. Amén. Mi oración puede ser alterada, puede ser contestada de manera diferente. Amén. Yo no me tengo que estar complacida con la contestación, o sea, no es lo que yo oré. Amén. Pero la justicia de Dios por encima de la mía. Esa es su soberanía. Dios sabe más que yo. Para mí eso es su soberanía. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque cuántas cosas nosotros estimamos como justas y buenas.
Y a lo largo del camino podemos ver, mira los Estados Unidos cómo están. Amén. Porque estimaron que una cosa era justa y buena por encima de lo que Dios había estipulado. Gloria a Dios. Se llamaba un supermercado de cadena en Colombia, Justo y Bueno. Y vengo ahora. Lo cerraron por lavado de activos. Justo y bueno para ellos. Yeah. Pero sí, es la soberanía de Dios. De verdad que a mí al principio se me dificultaba un poco entender la soberanía de Dios, y con lo del clima fue una de las, porque es que ni siquiera, o sea, uno asume la soberanía de Dios, es Dios controla todo. Y asume uno eso como ser soberano, no indaga uno más allá. Y con lo del clima fue cuando yo me empecé a hacer preguntas. ¿Cómo es, Señor, tu soberanía? Porque es que es verdad, yo estoy orando para que llueva y mi vecino está orando para que no llueva y los dos te amamos y los dos. Y me acordaba mucho del partido, ahora que está el mundial, partido de fútbol, el arquero está orando que no le metan goles y los otros están. Y estaba uno celebrando el gol y alzaba la mano así, y me preguntaba a mi prima, mira, ¿y tal país ellos adoran a Dios? Porque estos hombres están ahí haciendo señas para arriba. Yo, muchacha, pero es que ese es el Dios del fútbol, ese es otro Dios. Ese es otro Dios diferente. Habría que averiguar, porque ella me decía, ¿creen en el mismo Dios que nosotros? Y yo, bueno, habría que averiguar si cuando no hacen gol también lo adoran. También lo adoran. Si sí adoran a Dios, cuando pierden, entonces probablemente de pronto hay una posibilidad de que sí sea el mismo Dios, porque nosotros le seguimos adorando independientemente de que llueva o no llueva. Sí, y versículos en la palabra que derriban ese concepto de la soberanía, es como cuando Dios habla, Dios hace llover sobre el justo y el injusto. Así es. Es imposible entonces determinar la soberanía de Dios por esas cosas y ese control. Y conozco a alguien específicamente, apóstol, que cuando yo le di esa explicación se decepcionó del poder de Dios. Oh, wow. Porque para ella eso era bajar el poder de Dios, de que Dios no controlara todo. Y yo pues tratando de explicarle, pero es que soberanía, ¿qué es más? ¿Quién está por arriba? ¿Quién es más soberano? Si la palabra dice que, de verdad, las olas, Él les dijo, hasta aquí llegas. Y ellas no se atreven a pasar, a violar esa ley. Él no se tiene que quedar ahí vigilando el mar para que no haga, ¿verdad? Esa es la soberanía. Y lo mismo con la presión atmosférica y la gravedad, porque no salimos todos flotando para arriba y Dios no está vigilando que la gravedad esté haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Esa es su soberanía. Pero sí, ¿cuánto se ha llevado flotando hasta el tercer cielo? Claro. Él interviene e interrumpe. Claro. Tiene el poder de establecer y de interrumpir. Y tiene el poder, el derecho y la autoridad. Amén. Y la soberanía de Dios no puede interponerse con el amor de Dios. Nosotros tenemos, creo que el domingo lo mencioné varias veces, este concepto de que Dios es un humano con poderes sobrenaturales. Ese es el concepto que tenemos de Dios. No dije eso el domingo, lo de los poderes sobrenaturales, pero nosotros vemos a Dios como que Él es un hombre súper poderoso, super awesome, que se le dan ataques de histeria, se molesta, nos creemos que él es Superman o Batman, Superman que la kriptonita lo mata, por eso creemos que la pelea es entre Dios y Satanás, que es un disparate. Se decepciona de nosotros. Que cuando nosotros hacemos una de las cosas que hacemos, él, olvídate, se ahorca por los pies, tira cosas al ese no es Dios, ese era Moisés que tiraba cosas, que peleaba con el pueblo, ese era David. Esos son los hombres que nosotros conocemos que estuvieron influenciados por el amor de Dios, que tuvieron poderes sobrenaturales por el amor de Dios por nosotros. Pero Dios, el Dios que le servimos, es un Dios que no se puede comparar con el hombre. Y que nosotros no podemos
tener esa imagen de Él, porque nos vamos a decepcionar. Exacto. Porque muchas cosas que Dios hace, nosotros no las podemos explicar. Nos podemos conformar a ellas cuando entendemos la soberanía de Dios. Es mucho más fácil. Yes. Es mucho más fácil. Miren, mi hermano, cuando yo pienso en los abusadores de niños, yo quisiera que se le cayera, usted sabe qué, o que le pusiéramos algo que no tuvieran testosterona, que fueran todos eunucos, que esa fuera la ley. Esa es mi justicia. Yo no los quiero matar. No, yo no quiero que se mueran. Yo quiero que vivan, ¿verdad? Removiéndole algo que Dios nos dio como derecho de humano a todos nosotros. Esa es mi justicia. Amén. Y tú dirías, bueno, eso no es un buen castigo o algo así. Pero yo no soy Dios. Yo no puedo ir a pelear con Dios, Señor. ¿Por qué? Todos los hombres o mujeres que abusan de niños, el primer día que abusen de un niño no se le cae. No. Amén. Suena bonito, suena bien, suena noble, pero no soy Dios y no tengo lugar para ir a reclamarle a Dios por algo que yo no puedo comprender, que no puedo entender. Entonces, cuando conozco su soberanía, yo puedo conformarme a la justicia de Dios mucho mejor que a la justicia mía, porque entiendo que yo no puedo estar en la posición de Dios. Impresionante. Ahora que hablaba de la violación esta mañana, el abuso de niños, esta mañana tenía una conversación con el Señor y la pregunta que venía a mí era, y Dina, la hija de Abraham, y Tamar, la hija de David, ¿tú crees que yo quería que las violaran para poner la historia en la Biblia? Sí, Señor. Amén. Así mismo. Preguntas que, Yes. like, wow, Señor, pues no, y imposible para la mente humana entender eso, pero pensando yo, ¿verdad?, en quién era David y quién era Abraham en cuanto a su relación con Dios, ¿ya? ¿Cómo me presento yo ante David ahora cuando le acaban de violar a la hija, o delante de Abraham cuando le acaban de violar a la hija? Como Dios de ellos, Sí, el señor. Dios que les acaba de prometer todas estas cosas, y pasa. Y el corazón de David y el corazón de Abraham firmes. Cosa grande. Porque eso conocieron al Dios soberano. La relación de ellos, la visión de ellos de Dios, era un Dios tan absoluto y tan perfecto y tan maravilloso que no había cosa posible que tú puedas poner en la balanza de tu vida de maldad que sea más grande que la bondad de Dios. Aleluya. That's it. Ese es el Dios que ellos conocieron. Una vez tú conoces ese Dios, o sea, una vez tú llegas a esa ecuación, porque tienes que llegar tú, yo no te la puedo dar. Eso es una revelación personal. Es una cosa que se produce desde los adentros de tu ser y que carcome toda tu mente. Te carcome la mente. Una vez tú llegas a esa ecuación, Dios está entronado. Porque tú no hay manera de que 15 años de maldad en tu vida puedan ser más grandes. Más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ese versículo no significa solamente lo que tú piensas. Ese versículo se traduce en que si yo estuve 40 años en la calle y conocí a Dios y me morí en 41, cuando tuve 41, ese año con Dios sobrepasa toda la tristeza que yo tuve en esos 40 años, todo el dolor, todo el daño, todo lo que yo sufrí en esos 40 años sobrepasa eso. Si no me crees, pregúntale a un musulmán convertido en estos días, que en el segundo que su mente, ni siquiera que lo anuncia, en el segundo que su mente escoge a Cristo, él perdió su vida entera. Que yo trataba de explicar eso hace unas semanas en la iglesia. Para nosotros, la gente que deja las iglesias, que deja las comunidades, es bien fácil. Porque tú no voy a los mismos sitios que tú. Aquí está Walmart, en este caso hay 2 Walmart. Si usted nunca me quiere ver o sabe que no me va a ver, vaya al mercado, allí nunca me va a ver. Y yo lo anuncio tanto que, o sea, seguridad de que, ¿dónde no va a ver la Regina Vélez? En el mercado no me va a ver. Ahora mismo en ningún sitio, pero yo no salgo para ningún lado.
Pues voy Dios a Target. bendiga los picados. Instacar. Voy a Target porque tengo que buscar mi medicina una vez al mes y ellos me mandan mensajes para acordármelo, porque es que yo no salgo a comprar. Amén. So, tú tienes esa facilidad, pero en el Middle East, tú comes con la misma gente todos los días, desde que tú naciste, te conoce el vecino. Mire, aldea de India, aldea de estos países, donde la mujer que deja a su marido porque su marido la abusa, porque su marido es un animal, una bestia. Esa mujer, cuando lo trata de dejar, no se enfrenta a su marido, se enfrenta a la familia de ella, se enfrenta a la familia del marido, a los vecinos, a la comunidad entera. Hay casos y casos y casos. La mata, la misma madre la mata, porque dejó al desgraciado que la está abusando. Sí. Ese es el tipo de vida que viven nuestros hermanos del Middle East cuando aceptan a Cristo. Porque es que no es que me voy para una comuna, o me voy para allí, o me voy para el convento. Eso no funciona así. Tú tienes que dejarlo todo. O sea, lo pierdes todo, más te persiguen. No es que lo pierdes todo y te dejan tranquilo y te aíslan, como aquí se quejan. Que si me salgo de los testigos de Jehová, nadie me habla. Zángano, busca a otro que te hable. ¿Para qué tú quieres estar con gente que te hace daño o que te hizo daño? Pero no piensas, no, estoy frustrada porque nadie me habla. Aquí pueden irte a social media, hay grupos de apoyo y todo eso. Allá no hay nada de eso, mi hermano. Allá te quedas sin nada. No tienes que comer, no tienes que vivir. O sea, Dios, Jesús tiene que pasar a ser tu todo. Tú todo. Y no es que ellos se enteran de eso después que toman la decisión. Ellos saben eso antes de tomar la decisión. Amén. Y aquí nos quejamos porque ya los amigos de la discoteca no van a hablar conmigo. Porque no me van a invitar al cumpleaños. Porque mi familia pues no quiere invitarme porque soy aburrida. Señor nos cuide, nos coja confesado. ¿Ah? No me atrevo. Porque no quiero caerle mal a la gente, no quiero ofender. Váyase al Middle East. Yo no he ido ni tampoco quiero ir, mi hermano. Yo me conformo con las historias que me cuentan. Amén. Más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. A ver si eso es verdad en tu vida. Continúa, Wale, que te... Terrible, ¿verdad? Nuestros hermanos allá y todas esas tribulaciones, eso sí es una tribulación. Nosotros aquí pues pasamos por momentos difíciles, vicisitudes, Amén. pero tribulación y saber, ¿verdad? Pero pues, bendito sea Dios que nos permitió nacer de este lado del mundo. Así mismo. Tiene sus pros y sus cons, pero está hablando de la soberanía de Dios cuando la conocemos. Por eso llegué a hablar de eso. Que eso es lo que los sostiene a ellos. Ellos conocen esa soberanía de Dios a tal grado que tienen lo necesario para tomar ese paso que no les da permiso a cuestionar, porque una vez tú tienes esa soberanía clara, si Dios hace un joto en la tierra y se mueren 1000, ¿por qué se murieron? Porque Dios hizo joto en la tierra a tiempo, porque a lo mejor esos 1000 conocieron a Cristo esta mañana y para que no se perdiera su alma se tocaba morirse. Esa es la mentalidad de una gente que conoce la soberanía de Dios. Esa es mi mentalidad. Que suena cruel, que suena todas esas cosas. Yo lo sé, que suena así. Pero es que Dios es soberano. Él sabe más que yo. Él sabe más que tú, que estás buscando la explicación de por qué pasó esto y por qué pasó lo otro. Amén. Pero si Dios quiso abrir el roto, mire que abra los rotos. Esta tierra es de Él. ¿A quién le pertenece esta tierra? ¿Quién la creó? ¿Quién la sostiene? ¿Quién la diseñó? Este universo, ¿quién lo diseñó? Él lo diseñó. Yo no puedo ni mejorarlo ni empeorarlo. El concepto de la soberanía de Dios en nosotros es bastante parecida a lo que pensaban los discípulos y los apóstoles en el tiempo de Jesús. Cuando se cae el muro y mata a la gente, pues la conclusión era, uy, esos eran más malos que nosotros. Así es. Esos eran más malos que nosotros, por eso les cayó el muro y Jesús viene a dar una aclaración de su soberanía. Viene a dar una aclaración de la soberanía de Dios, sí, tremenda, 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 tremenda.
donde aún el arrepentimiento, está Jesús hablando, aún el arrepentimiento no es garantía de que tú puedas mover la soberanía de Dios a tu antojo. De que tú le sirvas a Dios, no es, eso no quiere decir que tú puedas mover la soberanía de Dios. Y me da tanta pena, apóstol, a veces estoy viendo cosas en internet, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, soberano. Hay una soberanía en cuanto a la administración. Y últimamente los videos que he visto, el Espíritu Santo es como el perro, cuando uno echa el perro, ataca aquí. Amén. Haz esto, tócalo aquí, allá. Y no hay ese espacio de que él haga lo que quiera. Amén, amén. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Porque sabemos y hemos oído que Dios es un caballero y no forza en cuanto a eso, en cuanto a la soberanía, hablando de la persona del Espíritu Santo, en cuanto al mover de la iglesia pentecostal hoy, que es pues donde vemos más este tipo de mover. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo machea? Exacto. Lo del Espíritu Santo en cuanto a la soberanía del Espíritu, en cuanto a la administración. ¿Cómo se ve reflejada la soberanía del Espíritu Santo en cuanto a eso? Es absoluta y completa. Te digo por qué. Porque yo he tenido ocasiones en mi vida que estoy ministrando en una liberación o algo así, y sale de mi boca, por ejemplo, y personas van a empezar a bostezar. Y el que está oyendo eso se piensa que yo estoy provocando el bostezo, que yo le estoy diciendo al Espíritu Santo que haga a la gente bostezar. Es lo que uno piensa en el momento. Pero la única razón por la que yo estoy diciendo eso es para la gloria de Dios primero, porque ya el bostezo tuyo viene por ahí, viene por el pecho. Ya venía. El Señor sabe todas las cosas, lo anuncia. Lo anuncia para que tú y los testigos se maravillen de él. Se maravillen de él, porque yo no sé quién va a bostezar. Amén. Yo lo estoy diciendo porque el Espíritu Santo lo pone en mi boca. Y cuando escucho que alguien dice, usted dijo eso, y ahí yo bostecé. Y yo, la gloria es para Dios, porque ¿qué sabía yo? Yo no sé nada. Pero Dios es glorificado en ese momento. Tu fe está teniendo una oportunidad de ser strengthened, reforzada. Porque tú dices, espérate un momento. O tú puedes decir, wow, el apóstol, Regina Vélez, qué escándalo. O puedes decir, wow, Dios está tan pendiente de mí privadamente. ¿Qué es lo que digo yo? Yo me luzco, mijo. Me luzco en ese momento. Yo, ay, Dios mío, yo. Es que así, yo me siento así. Gracias, Señor. Cada cosita yo lo veo de esa manera. Gracias, Señor. El aguacate. Todo. O sea, todo. Yo lo veo como que, wow, tú estás pendiente de mis detalles. Y así, pues en momentos así. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que es Dios. Y que Él puede hacer eso. Y que Él se tome el momento para yo explicarlo de una manera humana. Que Él se tome el tiempo y prestarme atención en ese momento. No, muchachos, un lucimiento increíble. Pero ahí está. Si entendemos la soberanía de Dios, tú entiendes que la persona, ¿verdad?, que está ministrando, que recibe palabra de Dios, es solamente un vehículo. Entonces no es que yo quiero que tú ladres como perro. Amén. Cuando estamos hablando del Espíritu de Dios. Así es. Sí, porque hay espíritus chocarreros, hay gente que maneja entidades espirituales que no son de Dios y están en un altar. Eso es que tú tienes que saber discernir. Yeah. Amén. Que yo no dudo que una persona pueda ladrar porque está movida por el Espíritu. Claro que sí. No creo que Dios vaya a tener un movimiento de ladrar, de hacer cosas de esa manera, porque eso no lo glorifica a Él. Eso al contrario puede traer confusión. Amén. Pero de que Dios lo puede hacer, ¿por qué no? Dice Dios. De que te pares de cabeza, la risa. Yo dudé de la risa por mucho tiempo, mi hermano.
viendo, ¿verdad? Gente, yo recuerdo que en mi iglesia donde yo me convertí, vino un pastor de Toronto, Abel Casilla, en aquel tiempo, estoy hablando del 1900, bululum, bululum. Vino a la iglesia y estaba ministrando y cayeron unas personas bajo el espíritu de risa y yo porque he visto muchas cosas espirituales también. A mí me encanta investigar, me encanta ver videos, me encanta saber lo que otras áreas del mundo espiritual manifiestan. Yo no tengo problema con eso porque nada me tumba a Dios. Amén. La duda que me venga, yo tranquila la vengo, la miro y la manifiesto porque Dios me la va a contestar. Yo no tengo problema con eso. Y entonces había visto la charlatanería, porque Satanás es así, de muchos cultos y cosas así que lo hacen. Entonces, cuando lo vi manifestarse delante de mí, yo dije, bueno, esto es un hombre serio, bla, 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 déjalo ahí. Nunca le di mucho pensamiento y qué sé yo, hasta que fui vehículo para que la risa se manifestara. Y entonces yo, wow, pude no solamente experimentarlo, sino disfrutarlo, disfrutar parte de esa soberanía de Dios tan hermosa que alguien puede decir, pero ¿para qué? ¿Por qué le da la gana? ¿Por qué no? Ese es mi final. ¿Por qué no? Ah, pero tú no tienes una explicación más profunda. Léete la Biblia. Esa es mi explicación. Conoce a Dios. Cuando conozcas a Dios no necesitas explicaciones más profundas. Ese es mi último pensar. Y así me moriré. Amén. Así es. La soberanía de Dios va mucho más allá del entendimiento. Es lo que concluyo de lo que sabemos y aún de lo que no sabemos. Hace parte de quién es Dios. De quién es Dios y yo creo que Jesús lo define también con ayuda del centurión y de la autoridad, lo que cuando define con el centurión de lo que es la autoridad. Yo le digo a este, ve y hace, y le digo a este, ven y viene, di la palabra. Esto es al principio, ¿verdad? Que estábamos hablando del silencio y de que Dios, ¿verdad? ¿Cómo va a ejercer Dios cuando está definiendo Jesús y el centurión que a través de la palabra se refleja la autoridad, la soberanía, el mandato, la creación completa, ¿verdad? Pero es bien loco porque es que dicen también que Dios no ha dejado de crear. Ajá. ¿Y cuál es la forma en la que Dios crea? Puede crear de cualquier forma, pero sí, escogió crear a través de su voz, sí, señor, a través de su boca, y ahí está su soberanía una vez más, porque pues pudo haber creado de cualquier otra forma, pero quiso crear de esa forma. Y maravilloso. Ahora, apóstol, mirándolo desde el punto de vista de nosotros como hijos de Dios empoderados por esa soberanía, ¿cómo nosotros ejercemos como cristianos, hijos de Dios, la soberanía del Señor? Amén. Yo creo que con paz, en paz, aleluya, viviendo en paz y en esperanza, porque entonces podemos enfrentar cualquier situación que se nos presente en la vida, sabiendo que por encima de mí, por encima de mis dudas, por encima de mis fracasos, por encima de mis errores, por la lista entera que somos nosotros humanos, Dios tendrá la última palabra en mi vida, no en la situación, no en la vida del otro. Yo a mí la vida, tú comienzas a vivir en este cubículo con Dios, que no es un cubículo cerrado, sino uno de puerta. Jesús es la puerta, dice, ¿verdad? La palabra. Amén. Entonces, tu vida, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu vida con Dios, el primer mandamiento, que es amar a Dios con toda tu fuerza, te enseña a amarte a ti. ¿Y qué significa amarte a ti? Significa empoderarte. El amor, estás en batería baja ya, mi amor. El amor nos empodera. El amor a nosotros, el amor tiene la capacidad de strengthen us,
de empoderarnos de tal manera que no necesitamos cheerleaders. Yo no puedo entender, cuando leo la Biblia, tú no ves a nadie sirviendo de cheerleader para nadie. Y si usted me dice, pero mira las cartas de Timoteo, de Pablo a su hijo Tito, Timoteo y todo eso, eso no fueron cartas de cheerleader, eso fueron cartas de instrucciones de cómo vivir una vida como siervo de Dios bregando con gente. Así fue. ¿Cómo vas a cuidarte tú para que puedas bregar con este choco de gente? Eso no es cheerleading, eso no es, dale que tú puedes. Es nada de eso. No. Nada de eso hay ahí. ¿Dónde en la Biblia? No, que la palabra dice que Dios le dijo a Josué que como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Tú sabes lo que le pasó en la película que le pasó a Josué en ese momento? De todas las cosas que pasó Moisés, que él vio pasar, le pasó esa película para decir, espérate, si Dios estuvo con él en eso, amén, ¿qué me puede pasar a mí peor? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque son hombres, son seres humanos que la palabra de aliento la recibieron de la boca de Dios. Y es la misma palabra que Dios nos dejó a nosotros. Creo que hay 300 y pico de veces la palabra que dice, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que no tengas miedo. ¿Por qué necesitamos 15 personas, que el pastor, que venga el mentor si tienes, a decirte que no tengas miedo? Si el único que puede quitarte el miedo, o sea, donde tú puedes confiar para no tener miedo, es en Dios. Y está escrito. Entonces, el conocer esa soberanía de Dios hace que nosotros caminemos en una seguridad en Jesús que no es en nosotros. Es una seguridad de que Dios está conmigo. Romanos 8 nace de ahí. O sea, si tú te lees Romanos 8 o lees a Pablo diciendo que ni la enfermedad me va a apartar del amor de Dios. La enfermedad no me puede apartar del amor de Dios. Él está hablando de que él conoce tan y tan bien que el propósito de Dios en su vida es más grande, amén, que lo que él puede estar pasando, que la bondad de Dios es más grande que lo que él puede estar sintiendo en su cuerpo. Job, tenemos el ejemplo de Job. Hay gente que dice que Job no existió, otra gente dice que es una fantasía, la mejor fantasía del mundo, amén, para la seguridad, la mejor historia, más arrastrado que Job no ha habido mucho en esta tierra. Así es. Y al final termina victorioso. Job conoció al Dios soberano. Job vivió su vida en base al Dios soberano. Él no le importaba que la gente pensaba que él era el hombre más sabio y no que lo pensaban nada más, se lo decían y lo miraban de esa manera. Job vivía entronado. Dice, cuando tú lees, hay una parte que habla de que cuando Job llegaba, eso era, si Job decía, ajá, como ahora los artistas, ajá, todo el mundo, ajá, ajá, porque Job lo dijo. O sea, Job era una eminencia en su pueblo. Él tenía fan club, tú y yo tenemos fan club también, mami. Sí. Amén. O sea, Job era una cosa del otro mundo. Imagínate humillado como estuvo y todas esas cosas. Si él no llega a conocer al Dios soberano, él no sabía qué iba a pasar al final. No hay ningún sitio donde diga, te vamos a devolver 7 veces más lo que habías perdido. No sale Dios diciéndole eso. Ay, lo que nos gusta a los cristianos es así mismo. Cuando estamos atollados. ¡Estoy muriéndome! Pero 7 veces me va a dar, Señor, lo que mismo. Satanás me robó, 7 veces más. Voy a dar la ofrenda como la viuda, pensando lo que te van a dar. La ofrenda que dio la viuda no tenía nada que ver con lo que podías recibir después, mi hermano. Jesús, ella ni siquiera escuchó las palabras de Jesús. Nada. No. Ella conoció un Dios diferente. Amén, que es el Dios que necesitamos conocerle en estos días, porque es el único que nos va a sostener a través de los tiempos. Es ese Dios soberano. Eso está tan tremendo, apóstol. ¿Qué? Lo de la viuda, o sea, Jesús no la fue a buscar para darle una ofrenda, nada. No, ni del ni ministerio, ni nada, absolutamente nada, y lo de Job igual. No había garantía y nada. Que mucho le gusta al cristiano la garantía de que Dios te va a sacar del problema. Y a eso le llaman fe. Eso no es fe, mi hermano. Sí. Eso no es fe. Perdóname. Eso no es fe.
Dale. La- Perdón. porque es le que gusta, me apasiona ese tema. le gusta la garantía de que Dios me va a sacar del problema, de que mi hijo se va a convertir, y hemos visto, fuera de que, verdad, no, Dios, tú dijiste y no pasó, pero está escrito y hemos visto, y no estoy hablando de personajes bíblicos, estoy hablando de héroes de la fe de este tiempo, Billy Graham, cómo murió, eh, Palau, Luis Palau y toda esta gente, un montón, pero el cristiano insiste en garantía de la felicidad, en garantía de que todo va a estar bien, en garantía de que mi hijo se va a convertir, en garantía. El cristiano de este lado del mundo. Sí. El cristiano del oeste. Es una cosa, sí, una cosa impresionante. Sí. Y eso es lo que se predica del altar y eso es lo que tú escuchas. Y si no te predican eso, no están predicando el evangelio. Claro. Y la palabra nos advierte que Satanás viene vestido como ángel de luz. Y ahora que decías, apóstol, que eso no es fe, me iba a Hebreos 13 sí. y todo lo de abajo. Y hay un versículo en específico que dice, y todos estos héroes de la fe no recibieron, murieron sin ver la promesa, lo que esperaban, sí, sabiendo que no les importaba. A ninguno de ellos, dice Pablo, que a ninguno le importaba morirse sin ver la promesa, porque sabían que había algo mayor que fue el que prometió. Amén, amén. Y ese es el Dios soberano. Ese es el Dios que cuando tú conoces, y no es que tú lo conozcas porque, wow, Dios hizo esta cosa tan brutal, porque yo tengo tantas palabras de Dios que yo no las he visto cumplir. Y el otro día pensaba y diga, si yo no veo esto, pues no lo vi, no me tocó verlo. O sea, es por eso la cuestión esta de que si falso profeta, que tú no puedes ir delante del Señor el día de juicio y decirle, no, es que yo tuve un pastor falso profeta, porque tanta gente me profetizó. ¿Qué defensa es esa, mi hermano? No, al único que le aceptaron eso fue a Adán, la mujer que me diste. ¿Y qué le pasó a Adán? O sea, la justicia de Dios va por encima de la justicia mediocre de nosotros. Aleluya. Y la fe barata que tenemos, porque mi ejemplo mayor, tengo fe de que voy a cobrar 45 horas en mi cheque. ¿Cuántas horas trabajaste? 45. ¿Tienes un ponchador? Sí, a menos que la compañía no te esté robando, tú vas a cobrar 45 horas. Ese cheque no es fe. Ese cheque es el pago por tu trabajo. Eso lo estás esperando y lo vas a recibir porque te lo merece, o sea, te lo ganaste. Es un intercambio entre horas de trabajo y compensación monetaria que fue establecida el día que aceptaste el trabajo. Hoy en día te mandan un email que dice la oferta de trabajo, que a mí me da cosquilla cuando lo veo, porque antes no hacían oferta de trabajo. La oferta era que tú ibas a ir a la entrevista y que te cogieran. Ahora no, tú tienes que aceptar la oferta de trabajo, firmar, amén, y decir que sí. Ahí te dice un montón de cosas que nadie lee. Cuando te van a votar, pero ¿por qué me vas a votar? Bueno, porque tú firmaste este papel que decía que tú no ibas a estar hablando de tu salario con tal y como hablaste. Ay, yo no sabía eso. Yo pensé que estaba firmando nada más porque me iba a pagar 20 pesos la hora. Anyway, la fe no es eso, mi hermano. La fe, el tener fe en Dios, es en Dios, en el soberano Dios. Entonces sus decisiones tienen que convertirse en mis decisiones. O sea, yo no tengo que hablar lo que Dios, la decisión de Dios, porque yo no me la sé toda, pero yo sí tengo que estar conforme con ella. Yo me voy a conformar a ella. Conforme no significa que no me moleste, que no me sienta incómoda en un momento. Conforme es que según de rápido me sentí incómoda, según de rápido me voy a acomodar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él sabe mejor que yo. Pregúntate todos los días. Yo creo que Dios sabe mejor que yo. Pregúntate todos los días eso. ¿Creo yo de verdad eso? Sí. Yo creo que Dios sabe mejor que yo. Claro que sí. Y hazte un diálogo interno. Si te quito a tu marido. Si te quito uno de tus hijos. Pero no, Dios mío, no. Si te quito uno de tus hijos. Si te quito eso que tú amas tanto. ¿Todavía yo sé mejor que tú?
¿Verdad que te para? Yo creo que por eso el Señor me enseñó temprano en la vida. Pues claro, porque Él sabe mejor que yo. No es que no vayas a tener miedo, no es que no vayas a estar triste, pero al final, al principio y al final de la ecuación, así, en el medio están todas las emociones que nos pasan a nosotros, que Dios nos da permiso para ella, porque si fuera yo te mato. Sí. ¿Por qué estás llorando? Si tú sabes que se fue para el cielo. ¿Quieres que te dé motivo para llorar? Sí, como le decían a uno. ¿Quieres que te dé pan que llores de verdad? Tía, el primer pan y el segundo pan tiene que ser el mismo. Dios sabe mejor que yo. Todas esas emociones que nosotros vivimos en el medio, que son, vuelvo y repito, permiso de Dios, que yo le daba gracias a Dios por esas emociones, amén, que nos deja vivir. Imagínate que no nos tienes reprimido. Amén, llora, brinca, pataletea, siéntete mal, todo eso. Pero no permita ni que el principio ni que el fin se te acabe, que es que Dios sabe mejor que yo. Por lo tanto, Él está en control de mi vida. Ahí yo puedo decir, Él está en control de mi vida. O sea, lo que pasa en mi vida, ya sea el diablo que venga contra mí, ya sea que yo meta la pata hasta el cuello, Dios está por encima de eso. Eso es Romanos 8. Dios está por encima de eso. Y como Dios está por encima de eso, yo estoy sometida bajo Él. Amén. Y Dios me libre. Padre, por Él, como dice el Padre nuestro, perdona nuestro pecado. Líbrame de la tentación. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Señor, el mal no viene hacia mí, yo lo provoco. Yo me hago partícipe del mal. Amén. Si yo estoy cubierta con la sangre de Cristo, eso, el mal no me puede tocar. Pero hay partes de nuestra vida, ¿verdad? Los chichitos donde se va y no hay sangre. Ahí por eso hablaba el domingo sobre la tentación no es pecado. Y sé la definición, y sé que la definición de pecado en Santiago, que es preciosa. La he estudiado, la he enseñado. Pero la tentación no equals pecado. Es parte de la ecuación de pecado, pero no es el pecado. Y eso es lo que el cristiano tiene que aprender. Que en este mundo, amén, yo voy a tener la aflicción, voy a tener tentación, pero Jesús venció el mundo. ¿Qué más aflicción que la tentación, mi hermano? Eso es una aflicción. Si tú amas a Cristo, tener una tentación en tu vida, eso es, olvídate, a pelear. Amén. Eso no es pecado. Eso es parte de tu seguir creciendo en Cristo Jesús. Hasta que un día la tentación se convierte en nada. Aire. Amén. Te pasa por el lado, ni te acuerdas. Amén. Y de momento dices, ay, yo no me acuerdo cuando yo veía fulano de tal y me moría. Oh, yo veía, es como el que se va a dieta, ¿no? Sí. Y está, dale, dieta, habla tú. Yo no podía pasar por McDonald's. Ayer estaba hablando con alguien, iba pasando y yo, mija, aquí voy y voy derecho. No voy a parar, aunque pudiera. Mira, nada más tengo que poner el direccional aquí y meterme ahí, lo tengo al lado. Así es. Pero ya no como nada de eso. Amén. Así que ya no voy para allá, ya no me llama. Ya no me llama, no me provoca, me imagino las cosas y ya no me provoca porque me acuerdo del dolor. Amén, amén. Pero Pablo explica eso tan bonito, apóstol. Ahorita me acuerdo, no sé exactamente en qué libro está, pero sí recuerdo Pablo diciendo, explicando Jesús cómo fue tentado en todo sin pecado, haciendo una separación entre la tentación y el pecado. Claro. Que lo vemos en el monte. Sí. Lo primero que nos dice que Jesús ayunó por 40 días, que tenía hambre. ¿Cuándo nace una tentación en tu vida? Cuando tienes una necesidad o un querer. Tremendo. Amén. Y dice, Jesús tuvo hambre, tenía hambre. Bajen a Jesús del trono ese donde lo tienen aquí en la tierra. Jesús tuvo hambre. Y como tuvo hambre, los pancitos se veían bonitos en ese momento. Es más, a lo mejor él vio las piedras hechas en pan antes de que el diablo las mostrara. Porque son así del colorcito y todo eso. Bien calientitas con humito y todo.
Amén. Pero no sucumbió a ella, sino que tuvo la respuesta de donde, de la palabra de Dios. Amén. Que es la que nos da vida. Hacemos círculo al principio. ¿Cómo Dios puede estar callado cuando Él desde el principio ha dejado su palabra plasmada? ¿Con qué venció Jesús toda tentación presentada a Él? Palabra de Con Dios. la palabra de Dios. Entonces Dios no se puede callar porque nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra. Caemos todos en tentación. Amén. Amén. Entonces pecamos todos. Se echaba todo esto. Cada vez que yo oigo o leo noticias, porque me gusta, me interesan las cosas que están pasando que nadie le presta atención. Me interesa saber, leo artículos, pienso, y yo digo, yo no puedo, no creo. Yo creo que esto va a seguir. Si usted ha visto, para terminar, cryptocurrency, que fue una cosa que la gente, multimillonario, fulano, sultano, perencejo, verdad, nos tenemos que ir yendo. Muchos multimillonarios y todo eso. Y yo y comparaba lo que ha pasado con el cryptocurrency, que no vale 2 chavos, que afectó la economía de China grandemente, porque todo esto viene de China, y lo que ha pasado. Y a mí me da la idea, y me gozo, también porque mi Instagram cada día tiene más vertientes cristianas, gente que está hablando verdades duras y están siendo influencers en el mundo, porque hasta los que no conocen a Jesús, los que no tienen valores cristianos, están hartos de la locura que está pasando alrededor de nosotros. Amén. Entonces, Satanás nunca deja las cosas guardadas. Todo lo saca a la luz. Eso, cuando termine, te voy a explicar un concepto bien interesante. Y mientras más está sacando a la luz, la gente se pensaba que menos choque iba a causar. Pero hay una cosa que es garantizada, o sea, siempre se pasa. Satanás no se puede contener. No tiene dominio propio. Animal. Y el animal no puede sujetarse. O sea, el instinto animal no se sujeta. El desenfreno, Satanás es desenfreno, no tiene dominio propio. Hay líneas que él cruza pensando, si crucé esta, puedo cruzar la otra, puedo cruzar esta, puedo cruzar esta. En la Biblia vemos cómo Dios ya le tiene la verja hecha cada vez que brinca que cruza una línea. Amén. Ese es el Dios que yo conozco, el soberano. El que yo veo en la Biblia es ese. Amén. Entonces, mirando lo del cryptocurrency y otras vertientes que están pasando, es que yo estoy loca por ver. La palabra dice que nosotros nos vamos a levantar. Amén. La tierra está esperando que nosotros nos levante, no para salvar la tierra. Tanto loco. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español environmentalista? Ambientalista. Sea loco, cristiano ambientalista. No está esperando que tú salves el río, ni que deja de tirar basura. Eso es lo único que hay que hacer. ¿Qué pasó cuando COVID pasó, que se cerró todo? En una semana se limpió la capa de ozono. ¿Tú me vas a decir a mí que nosotros le hemos dañado tanto que en una semana se va a limpiar? No, o sea, tenemos que ser un poquito más abiertos de pensamiento. Pero yo estoy esperando qué es lo que tiene Dios estipulado en el tiempo, no para acabar la humanidad, sino para limpiar la humanidad. Y somos nosotros. Mientras más gente esté por ahí echando fuera demonios, amén, mientras el diablo se enseñe más gente van a ser vistos echando fuera demonios. Porque ¿qué? ¿Tú te quieres lucir? Pues déjame sacar el arsenal. Porque la gente va a ser motivada a eso. Esta iglesia que está dormida, que esto Joe Austin, que lo que hacen es, ¡ay, aleluya! Deja que le explote la iglesia. ¿Qué van a hacer? O sea, cuando se empiecen a manifestar los demonios en el medio de la iglesia, ¿qué van a buscar? Van a tener que buscar el espíritu porque no hay otra cosa. Amén. Amén. No hay otra cosa. Los escándalos van a empezar a salir y la gente, la única defensa que van a tener es
el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Santo. Eso es lo que yo estoy esperando. Así estoy. So, veo, tú me mandaste una barbaridad. Veo todas estas cosas pasando, pero yo conozco a mi Dios soberano. Amén. Y Él ama esta tierra. Y de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo. Amén. No para que la gente se pierda, sino para que en Él crea. Aleluya. Y tengan vida eterna con Jesús. Yo no sé cómo el cielo va a ser, no sé cómo cabemos todos. Nada de eso sé, ni me importa tampoco. Pues yo vivo ahora. El día que me muera, decía alguien ayer, tú te vas a acordar. Ay, ¿por qué tú no sacas muchas fotos? ¿Qué siento? Tú te vas a acordar del día que te mueras. Yo me acuerdo ahora de los momentos que he vivido, te puedo describir y todas esas cosas. Y si lo quieres ver animado, yo te lo cuento. ¿Para qué tú necesitas tantas fotos? Sí, entonces te olvida. El día que te mueras no te vas a llevar el disco. Ni el teléfono. Ni te vas a acordar. Si te da Alzheimer, tampoco te vas a acordar. ¿Para qué la foto? Esa es mi manera de pensar. Usted saque todas las fotos que quiera. Gracias a Dios por Miss Betty, Norma Pacheco, que sacan muchas fotos. Yo no necesito sacar fotos si ella saca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, creo que llegamos al círculo, ¿verdad? Que Dios sigue hablando. Amén. Y habla todos los días. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias a Dios que tengamos un oído, ¿verdad? Dispuesto Sí, para Señor. escucharlo. Porque hay muchos hablando Dios. Amén. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Yeah. Dios te bendiga, Dios te Amén. guarde. Y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Así es. Aleluya.